El Fondo Monetario Internacional y muy diversos economistas le reclaman al gobierno de Javier Milei que incremente sus reservas de dólares. Y el gobierno de Javier Milei ya tiene un plan para aumentar esas reservas de dólares. ¿Cómo piensa hacerlo? Veámoslo. Una de las mayores críticas que ha recibido la política económica de Javier Milei es que durante los últimos meses el Estado argentino, y más en particular su Banco Central, no ha sido capaz de acumular reservas internacionales netas en dólares. El Estado argentino necesita reservas netas en dólares tanto para hacer frente a los posibles pagos de su deuda denominada en dólares, cuanto también para poder estabilizar dentro del actual esquema de bandas cambiario el valor del peso en relación al dólar. Y claro, si no tienes abundantes reservas en dólares, pues entonces tanto tu solvencia percibida por el mercado cuanto la credibilidad de tu esquema monetario están en cuestión. Y en esencia existen dos mecanismos para acumular reservas en dólares. La primera es a través del superávit presupuestario. Si el Estado argentino tiene más ingresos que gastos, ya sean más ingresos denominados en dólares que gastos denominados en dólares, o más ingresos denominados en pesos que gastos denominados en pesos, puede utilizar ese superávit presupuestario para acumular reservas en dólares. Si tuviera ingresos en dólares, que no es el caso, y gastos en dólares, la diferencia positiva entre ambas magnitudes sería un saldo neto en dólares que podría acumular en forma de reservas. Si en cambio tiene, como así sucede, más ingresos en pesos que gastos en pesos, la diferencia, ese superávit en pesos, lo puede intercambiar en el mercado cambiario por dólares. Puede comprar dólares en el mercado cambiario con el excedente neto de pesos y de esa manera tendrá nuevos dólares que podrá acumular en forma de reservas. Y el segundo mecanismo disponible para acumular dólares es pidiéndolos prestado. Esa ha sido la forma, de hecho, en la que el gobierno de Javier Milei ha conseguido incrementar sus reservas netas en dólares durante el último año, con un préstamo de 20.000 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional y con un swap entre pesos y dólares otorgado por el Tesoro estadounidense. Ahora bien, démonos cuenta de que ese préstamo de dólares para incrementar las reservas del Estado argentino conlleva un coste financiero. Tanto el préstamo del Fondo Monetario Internacional como el swap estadounidense requieren pagarle intereses al prestamista. Es verdad que son intereses por debajo de los que ahora mismo abonaría el Estado argentino en el mercado, pero aún así son intereses, es un coste financiero vinculado a esos préstamos. Lo mismo sucedería si el Estado argentino pidiera prestados dólares en los mercados financieros. Tendría que abonarles un tipo de interés muy elevado que tensionaría el superávit financiero del Estado argentino. Pero existe otra forma de pedir prestados dólares sin pagar intereses a los acreedores. Esa otra forma consiste en emitir nuevos pesos que sean utilizados para comprar dólares en los mercados cambiarios. El peso, como cualquier moneda fiat, ya lo hemos explicado en muchas ocasiones, es un pasivo no remunerado, no se pagan intereses sobre los pesos en circulación, es un pasivo no remunerado del Estado argentino. Cuando el Estado argentino, a través de su Banco Central, emite nuevos pesos, su endeudamiento total se incrementa. Cuando los nuevos pesos se emiten para sufragar el déficit público del Estado, entonces el Estado argentino se está endeudando para dilapidar ese endeudamiento en gasto corriente que no genera nuevos activos, al menos no de manera inmediata, en favor del Estado argentino. Pero si el Estado argentino emite pesos para comprar dólares que mantiene en reservas, entonces el Estado argentino se está endeudando vía emisión de pesos, pero para adquirir nuevos activos, los dólares que mantiene en reservas, con una ventaja frente al endeudamiento que consiste en emitir bonos o en obtener préstamos de organismos internacionales, que como hemos dicho, los pesos son pasivos no remunerados. Por tanto, el Estado argentino, emitiendo pesos para comprar dólares, se está endeudando en pesos para adquirir reservas internacionales,
a un coste financiero igual a cero. Aunque en realidad no es correcto decir que emitiendo pesos para comprar dólares, el coste financiero que tiene el Estado de adquirir esos dólares es necesariamente igual a cero por el mero hecho de que los pesos no paguen intereses. Si el Estado argentino emite nuevos pesos que nadie quiere, entonces el peso se depreciará, el valor de mercado del peso caerá. Y eso significa que el Estado argentino perderá capacidad adquisitiva por cada unidad de endeudamiento. Es decir, cada nuevo peso que emita tendrá menor capacidad de compra que antes. Y esa merma de la capacidad adquisitiva del nuevo endeudamiento del Estado argentino es el peaje que estaría pagando por emitir nueva deuda no remunerada que nadie quiere. Dicho con otras palabras, si al emitir pesos para comprar dólares se deprecia el tipo de cambio del peso frente al dólar, porque los argentinos que reciben los pesos no los quieren y los utilizan para comprar dólares, pues entonces el coste financiero que está soportando el Estado argentino para comprar esos dólares equivale justamente al sobreprecio que ha de pagar por los dólares como consecuencia de esa emisión. Ahora bien, esto solo es así si el Estado argentino emite nuevos pesos que nadie quiere, que nadie está demandando. Y aquí está la clave del asunto. Si la demanda de pesos por parte de los argentinos se incrementa, porque perciben que el peso es una mejor moneda que antes, es decir, una moneda menos inflacionista, tanto en el pasado reciente como sobre todo en el futuro esperado, si además necesitan una mayor cantidad nominal de pesos para hacer sus transacciones diarias, tanto porque el volumen real de esas transacciones se está incrementando, crecimiento económico, cuanto también porque el nivel nominal de precios es más elevado y por tanto para una misma compra real hacen falta más pesos que antes. Si todo esto sucede y la demanda de pesos se incrementa, entonces el Estado argentino puede emitir nuevos pesos sin que ello deprecie el valor del peso. Hay más oferta de pesos como consecuencia de la mayor demanda de pesos. Por tanto, el valor del peso se estabiliza. O dicho de otra manera, si aumenta la demanda de pesos sin que el Estado argentino incremente la oferta de pesos, el peso se apreciaría. Y eso se trasladaría tanto en el mercado cambiario, una apreciación del peso frente al dólar, cuanto en el mercado interno, una tendencia no a que los precios suban un poquito o a que no suban, sino incluso a que bajen los precios. Deflación interna. Entonces, ¿en qué consiste el plan de Javier Milei para acumular reservas en dólares a un coste financiero igual a cero? Pues en aprovechar el aumento de la demanda de pesos que se va a producir dentro de la economía argentina durante los próximos meses para emitir nuevos pesos que satisfagan esa mayor demanda de pesos, utilizando en primera instancia los nuevos pesos emitidos para comprar dólares. De esa manera el Estado argentino obtiene dólares, sus reservas en dólares se incrementan, sin necesidad de pagar ningún tipo de interés a nadie y sin que esa emisión de pesos tenga consecuencias inflacionistas o de depreciación sobre el tipo de cambio. Escuchemos de hecho a Javier Milei explicar que este es exactamente su plan para acumular reservas. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Usted tiene una economía muy poco monetizada. Entonces, si a usted le sube la demanda de dinero y usted sigue teniendo la cantidad de dinero fija, no solo que se le va a desplomar la inflación, le puede pasar dos cosas. Si los precios bajan, va a una deflación y como no tiene la estructura contractual, puede generar algunos problemas de disfuncionamiento del sistema. El otro problema que usted puede tener es que le mate el crecimiento económico. Sí. Entonces, en la medida que nosotros monitoreamos la demanda de dinero, miramos la inflación esperada, el crecimiento económico y los activos financieros, el Banco Central
puede empezar a considerar monetizar la economía comprando dólares. Okay. Si aumenta la demanda de dinero, de pesos, el Banco Central de la República Argentina creará nuevos pesos y los inyectará en primera instancia en la economía a cambio de la adquisición de dólares. Los argentinos que quieran pesos le venderán dólares en el mercado cambiario al Banco Central contra esos pesos. Y como hay bajo este supuesto mayor demanda de pesos, ese incremento de la oferta de pesos por parte del Banco Central no depreciará el tipo de cambio ni elevará las tensiones inflacionistas. A lo sumo, lo que hará es evitar una deflación dentro de la economía argentina, algo que ya dijimos antes incluso de que Javier Milei fuera electo presidente de Argentina, que no era en absoluto deseable. Las deflaciones desde el lado del aumento de la productividad son muy positivas para la economía, las deflaciones derivadas de un incremento de la demanda de dinero no satisfecha por un aumento de la oferta de dinero son muy indeseables. Aunque claro, aquí la pregunta que uno se podría formular es ¿y por qué motivo tiene que incrementarse la demanda de pesos durante los próximos meses o los próximos años? ¿Qué argumentos tenemos para pensar que los argentinos van a querer muchos más pesos de los que tienen hoy en sus saldos de tesorería? Porque si no se verifica un incremento de la demanda de pesos, de los saldos de tesorería en pesos que quieren mantener los argentinos, entonces el Banco Central no podrá emitir nuevos pesos para comprar dólares sin generar tensiones inflacionistas y, por tanto, el Estado argentino no sería capaz de acumular, por esta vía al menos, nuevas reservas en dólares. Pues bien, la respuesta a esta pregunta perfectamente legítima la ofrece Javier Milei al comienzo de su intervención. La economía argentina es una economía tremendamente poco monetizada en pesos. Es decir, los pesos y los sustitutos de pesos que existen ahora mismo en la economía argentina representan un porcentaje muy bajo de toda la actividad económica. Esto, claro, es así porque durante los últimos 20 años nadie en Argentina ha querido tener pesos en sus saldos de tesorería más allá de los necesarios para liquidar las transacciones en pesos en el muy corto plazo. Pero esta no es la dinámica habitual en la inmensa mayoría de economías. Por ejemplo, la oferta de dólares dentro de los Estados Unidos, medida a través de un agregado monetario conocido como M2, en relación al PIB de los Estados Unidos, ha convergido durante la última década en torno al 70%. Es decir, que los dólares y los cuasidólares, los sustitutos cercanos a los dólares que mantienen en cartera los ciudadanos estadounidenses, durante la última década ha representado cerca del 70% del PIB estadounidense. Y es verdad que Estados Unidos es una economía especialmente monetizada porque es la economía más rica del planeta y el dólar es la moneda más reputada o una de las monedas más reputadas en el conjunto del globo. Pero frente a este porcentaje, la oferta monetaria viva de los Estados Unidos representa el 70% de su PIB. ¿Sabéis cuál es el porcentaje de la oferta de pesos representado en el PIB argentino? Apenas el 8,5%. Es decir, que la economía argentina no solo está mucho menos monetizada que la economía estadounidense, lo cual es algo bastante esperable, sino también bastante menos monetizada de lo que lo ha estado la propia economía argentina en otros momentos recientes de su historia. Por ejemplo, en los últimos 20 años lo habitual ha sido que la M2 transaccional, que es un subconjunto, solo una parte de la M2 total, representara alrededor del 10% del PIB de la economía argentina. Ahora la M2 total ni siquiera representa el 8,5% del PIB y la M2 transaccional no alcanza el 6% del PIB. Por tanto, en estos momentos la economía argentina no solo está muchísimo más desmonetizada que casi cualquier otra economía comparable, sino también más desmonetizada de lo que la propia economía argentina lo ha estado en otros muchos momentos de su historia. Eso significa que conforme la economía se vaya remonetizando, el Banco Central argentino tendrá la capacidad de comprar dólares emitiendo pesos sin depreciar el valor del peso.
mayor demanda de pesos, mayor oferta de pesos contra dólares, estabilidad del valor del peso. Por consiguiente, durante los próximos meses, y si se mantiene la expectativa de una moneda con valor estable gracias al ancla fiscal, al equilibrio presupuestario, el gobierno de Javier Milei tendrá la oportunidad de acumular reservas en dólares sin necesidad de pagar un coste financiero por ellos, es decir, a través de la emisión no inflacionista de pesos. Y ya veréis cómo en ese momento, todos aquellos que hoy están criticando al gobierno de Javier Milei por haber incrementado sus reservas en dólares a través del endeudamiento público con organismos internacionales, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, o que lo están criticando por no haber incrementado sus reservas de dólares durante los últimos meses, o que lo están criticando por tener un superávit presupuestario fundamentado en los recortes sociales, todos esos también se quejarán de que el Estado argentino está volviendo a imprimir cantidades ingentes de pesos, como si fuera lo mismo emitir un pasivo, el peso, para adquirir con él un activo de calidad, el dólar, que emitir un pasivo para financiar gasto corriente irrecuperable. Pero sea como fuere, lo llamativo del caso es que a toda esta gente nada les vale. Si no acumulas reservas en dólares, ¿por qué no acumulas reservas en dólares? Si acumulas reservas en dólares con superávit presupuestario, porque estás acumulando reservas a costa de recortes sociales. Si acumulas reservas en dólares mediante préstamos a bajos tipos de interés con organismos internacionales, porque te estás endeudando para incrementar las reservas en dólares. Y si acumulas reservas en dólares mediante la emisión no inflacionista de pesos, porque estás acumulando dólares multiplicando la emisión de pesos. Se haga lo que se haga para estabilizar macroeconómicamente al país, van a llorar.